Saludos. Nuestro equipo está conformado por María Paula Babativa, María José Perdomo, Van Alezones, Lina Cosio y quien les habla, Miguel Ángel Moyano. La libertad de expresión, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, promueve los siguientes pilares: contenido y alcance, el cual comprende la relación con el orden público en una sociedad democrática. La relación está dada ya que la libertad de expresión es fundamental en una sociedad democrática. Por tanto, el orden garantiza la circulación de ideas, opiniones y acceso a la información. Aquí cabe resaltar que en una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Las dimensiones individual y social. Estas dos dimensiones tienen relación en simultánea. La relación es entre la dimensión individual, la que le permite a cualquier persona usar métodos para difundir información, y la dimensión social hace referencia a que los receptores tienen el derecho de recibir la información. Ambas dimensiones, como mencionaba hace un momento, estas deben ser protegidas simultáneamente. La indivisibilidad de la expresión de difusión de pensamiento. Aquí se relacionan las dos dimensiones anteriores con el fin de evitar vulnerar las proyecciones que limiten y afecten el ejercicio del derecho. El control democrático de la sociedad. En este punto, el control corresponde a la sociedad mediante la opinión pública. Es en ella quien fomenta y promueve la responsabilidad. El segundo pilar es la interpretación, en el cual destacamos la comparación entre los instrumentos internacionales. Aquí hacemos referencia al cúmulo de artículos que se encuentran en la Convención Americana, siendo este el artículo 13, el artículo 19 del Pacto y el artículo 10 de la Convención Europea. En estas garantizan a la libertad de expresión y reducen las restricciones de circulación de las ideas. La aplicación de las normas más favorables. En este sentido, se busca proteger el individuo a través de mecanismos y limitaciones al ejercicio que ella establece. Tercer pilar, el ejercicio del periodismo. Este se define como la manifestación principal de la libertad de expresión. La independencia y responsabilidad de los periodistas y los medios de comunicación. Aquí se resaltan dos cosas sumamente importantes. Primero, garantizan la protección y la libertad del periodismo. Y segundo, asegura la responsabilidad y la ética profesional en el desempeño de la misma. La colegiación obligatoria de los periodistas. Hablar de obligatoriedad restringe el derecho de la libertad de expresión para aquellos que no pertenecen a ella. Es decir, que el bien común reclama la máxima posibilidad de brindar información. Esta información, a su vez, debe ser objetiva y veraz. Mi nombre es María José Perdomo y voy a hablar sobre las restricciones de la libertad de expresión. El ejercicio de los derechos admite ciertas restricciones que se contemplan en la Convención Americana. Las restricciones son conductas que generan responsabilidades por el abuso de la libertad de expresión. Estas tienen unos requisitos. Primero, deben estar fijadas en una ley. Esto garantiza que no queden en manos del poder público. Segundo, deben responder a un objetivo permitido de la Convención Americana. Y tercero, deben buscar el bien común y el orden público y no deben suprimir ningún derecho. Las restricciones deben ser proporcionales al interés que las justifica y deben ajustarse solamente al logro de este objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el ejercicio del derecho de la libre expresión. Es decir, deben justificarse a través de medios colectivos que dominen sobre las necesidades sociales del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más allá de lo estrictamente necesario este derecho. El artículo 13.2 define a través de qué medios se establecen las restricciones. En primer lugar, se prohíbe la censura previa, ya que no permite tener conocimiento de las ideas de terceros y esto genera más violaciones. La única excepción a la censura previa es el artículo 13.4, que prohíbe los espectáculos públicos para la protección moral de la infancia y la adolescencia. Por ejemplo, en un caso se prohíbe la transmisión de una película
y en el otro caso se prohíbe el ingreso a la sala donde se transmite la película a cierto público, ejemplo, menores de edad. En el primer caso ocurre una censura previa, mientras que en el último caso se está aplicando el artículo 13.4 para la protección de los niños y los adolescentes. El artículo 13.3 es el más explícito en prohibir toda restricción que impida la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Ejemplo de esto es la censura previa, el secuestro y la prohibición de publicaciones. Y en general, todos aquellos procedimientos que condicionen la difusión de información de control gubernamental. Ejemplo, en la elaboración de libros no basta solo con que se permita escribir ideas y opiniones, sino que también se debe permitir la distribución de estas ideas y que llegue al mayor número de destinatarios posibles. El artículo 13.5 prohíbe cualquier propaganda en favor de la guerra y del odio nacional, y es importante que se asegure el respeto a los demás y definir que el derecho penal es el medio más restrictivo de responsabilidad por conductas ilícitas. Mi nombre es María Paula Bativa Quevedo y para complementar las responsabilidades ulteriores vamos a tratar sobre el deber de confidencialidad. El deber de confidencialidad en ocasiones cuestiona los límites impuestos a los funcionarios públicos para revelar asuntos relacionados con su competencia. La persecución penal. Un claro ejemplo es cuando un periodista cuestiona las conductas de las autoridades, pero este no debería tener una persecución penal porque si esta información ya ha sido verificada, lo que se está haciendo sería una excesiva limitación de libertad de expresión y pensamiento. Las violaciones conexas, restricciones indirectas y otras medidas. Las afectaciones a la libertad de expresión no se manifiestan exclusivamente a través de acciones directas. Un ejemplo es cuando se vulnera el derecho que no es la libertad de expresión y pensamiento. Conexión entre la privación de la vida y el ejercicio de la libertad de expresión. Un ejemplo es cuando el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación del artículo 4 de la Convención Americana, por no garantizar el derecho a la vida del señor Jorge Carpio Nicol y otras personas, y por la violación del artículo 13 en el perjuicio del propio señor Carpio. Jorge Carpio Nicol es el fundador y director del diario Gráfico. Prohibición general. El artículo 13.2 debe interpretarse en relación con el artículo 13.3, que es el más explícito en la prohibición de restricciones a la libertad de expresión, mediante vías indirectas encaminadas a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Exclusiones. Cuando el Estado separa a una persona del control de canal de televisión que difunde pensamientos e ideas, el Estado no solo restringe el derecho a circular noticias, opiniones e información, sino que también afecta el derecho de todas las personas a recibir información, limitando su libertad para ejercer opiniones acerca de temas explícitos. Restricción a la libertad de circulación. En el proceso penal condena a la víctima y a las restricciones aplicadas a este para salir del país durante 8 años. Constituyeron medios indirectos de restricción a la libertad de pensamiento y de expresión. Despido. La decisión de dar término anticipado al contrato de prestación al servicio entre una institución pública y la víctima. Este derecho se afecta cuando la víctima ya es sentenciada penalmente y la despiden de su medio de comunicación de trabajo y no puede publicar ninguno de sus artículos en ningún diario. Injerencia en la propiedad. El derecho de autor, que protege el aprovechamiento, la autoría y la integridad de la obra, que incluye la facultad de difundir la creación realizada, se encuentra íntimamente relacionado con las dos dimensiones del derecho de la libertad de expresión y pensamiento. Hola, mi nombre es Lina Cosio. A continuación les voy a conversar acerca de la perspectiva de género, término que tiene mucho que ver con lo que acaban de hablar mis compañeros acerca de la libertad de expresión. Cuando hablamos de perspectiva de género, nos referimos a aquel punto de vista desde el cual se pueden evaluar las distintas realidades, bien sea académica, política, económica de una sociedad en un momento determinado. ¿Qué influye en esta definición? Los niveles que ya conocemos entre masculino y femenino, el otro nivel que ya conocemos que es entre el hombre y la mujer.
Para poder hablar de la perspectiva de género, es conveniente que conversemos acerca de lo que es el feminismo. El feminismo es un movimiento que, si bien es común pensar que se originó en los años 60 del siglo XX, realmente el feminismo se origina a partir de la Europa occidental del siglo XVII, donde aparece un movimiento llamado la Ilustración. ¿Qué ocurre en la Ilustración? En la Ilustración hay una crítica a la subordinación de las mujeres ante los hombres. Se busca la igualdad natural, que sean individuos libres, que se puedan autogobernar, que tengan autonomía. Es decir, va en contra de todo lo que era antes la desigualdad natural, referida a que hay quienes nacen para mandar y hay quienes nacen para obedecer. Dentro de los representantes que tenemos en la Ilustración, de las primeras que escribió un texto referido a este tema, encontramos a Marie de Gournay con su libro de la igualdad entre hombres y mujeres. Posteriormente tenemos a François Paulin de la Barrère con su obra de la igualdad de los sexos. Allí, a partir de allí, se empieza a crear lo que es el movimiento de las salonières. ¿Qué era la salonière? La salonière era un grupo de mujeres que se reunían junto también con hombres en salones dispuestos para hablar sobre desarrollo intelectual, los problemas que estaban ocurriendo en esos momentos en la sociedad. ¿Cuál es la importancia también de François? Él hizo una gran crítica a lo que eran las premisas de Rousseau. Rousseau no le daba ningún valor a las mujeres y él punto por punto de las obras de Rousseau les fue quitando todos los argumentos. En el movimiento de la salonière hay una mujer importante que es Madame Ravoillet, que ella rompiendo con todos los esquemas de la arquitectura de esa época, decidió en su casa crear un espacio para que se realizaran estas reuniones, donde había como una combinación entre muebles y alcoba, donde ellos se reunían. Bien, este movimiento en algún momento tuvo ciertos detractores. ¿Por qué? Porque se asumía que si bien eran reuniones donde de alguna manera se evitaba como aquello del cortejo, pues siempre hubo ocasiones donde eso ocurría y empezaron esas reuniones a perder credibilidad. Es importante destacar que durante la Ilustración, un aspecto muy importante cuando se habla de los individuos libres es la racionalidad. Bien, durante la Revolución Francesa aparecen también varios representantes como son Théroigne Méricourt, quien opinaba que las mujeres también deberían tener el derecho a manejar armas. Aparece Lynn de Courges, que trabajó por todo aquello que tenía que ver con los derechos civiles. Ella posteriormente, debido a su actividad, es sometida a la guillotina. Está también de D'Alembert, que critica todo lo de Rousseau. Vale la pena destacar que Rousseau tiene una obra, además del contrato social, una obra que se llama Emilio o la educación. En este libro hay dos personajes principales que son Emilio y Sofía. Él allí destaca que Emilio debe ser criado en libertad, educado en libertad, con todos sus derechos civiles respetados. Sin embargo, Sofía debía acostumbrarse desde pequeña a que ese tipo de trato le agradara. Al finalizar la Ilustración, que aparece el Estado moderno, donde se considera que la democracia es la mejor forma de gobierno, hay movimientos fuertes a favor del voto de las mujeres, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, apareciendo lo que es el sufragismo. El sufragismo no solamente se concentraba en el derecho de la mujer para votar, sino también en todos sus derechos civiles, a tener propiedad, a poder administrar sus bienes, entre otros. Otra importante representante es Mary Wollstonecraft, quien escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Esto influyó sobre el sufragismo. Entonces, entre el feminismo planteado por François Paulin y Mary Wollstonecraft está como todo este proceso de desarrollo. Sin embargo, el término de feminismo lo acuña Charles Fourier, quien en el siglo XIX le da gran importancia a la sexualidad de la mujer y considera que ella debe ser la única que debe mandar sobre su cuerpo.
Un aspecto importante de él es que él no le da valor al matrimonio y considera que el matrimonio se debe abolir. Un saludo para todos, mi nombre es Van Andersones. Continuando ya con la perspectiva de género, tenemos que en la parte del biologismo hay una cierta crítica con las feministas. En la crítica del biologismo destacó una persona muy importante que era Simone Beauvoir, que en el 1945 se estableció el voto a la mujer por primera vez en algunos países de Estados Unidos y Inglaterra. Este mismo año también hubo cierta polémica porque se tocó mucho el tema de la subordinación de la mujer en esos tiempos por cultura occidental. En el 1949, Simone Beauvoir hizo un ensayo antropológico explicando y dando a conocer todas estas teorías y dándole respuestas también a la ideología feminista. En la antropología feminista tenemos el feminismo del siglo XX. Allí esto viene ya también históricamente de años anteriores, por la misma ideología de la subordinación hacia la mujer, de que la mujer no tiene tantos derechos como lo tenemos los hombres, y también se basa en ciertas características del sector público y privado. Las consecuencias que tuvo la antropología feminista fue cuestionar la relación entre lo público y lo privado, que entre ellas decían que el poder público o la opinión pública no basaba entre lo privado, que era entre comillas lo doméstico, que el hombre tenía más autoridad en lo doméstico que en ciertas otras cosas, que la mujer prácticamente era sumisa o subordinada en el ámbito del hogar, estableciendo así que por la parte de la educación, que ellas venían ya con la idea de que ellas tenían que ser amas de casa, tenían que hacer lo que el hombre dijera, mientras que ellos establecían un mandato. En la parte del análisis feminista sobre lo público y lo privado, ahí se les hizo una respuesta con la parte etnográfica, que establece que en algunas culturas áfragas este sistema es totalmente igualitario y en algunas sociedades es distinto. Por ejemplo, tenemos que en algunas sociedades los hombres pescan y las mujeres buscan alimento, y hay otras que es al contrario, que las mujeres pescan y que los hombres buscan alimento. Este sistema de mandato en el hogar es aquello que se rige de que el hombre era el que tenía la autoridad suprema en el hogar y que las mujeres prácticamente tenían que someterse a lo que el hombre dijera en estas circunstancias. Se establecieron tres hipótesis. Margaret Mead en 1924 y 1939 y Sherry Odner en el 1974 fueron dos figuras destacadas del género femenino, que ellas eran antropológicas. Ellas tenían un ensayo dándole respuestas a las feministas con hechos antropológicos, etnográficos y también culturales. Hubieron tres polémicas, que fue la hipótesis biologista, una hipótesis historicista y una hipótesis culturalista. La biologística nos habla de que las feministas creen en el ámbito de que la igualdad de los sexos no es como totalmente se plantea, sino que hay algunas culturas que lo interpretan de forma diferente, que el hombre y la mujer son sexos diferentes, embarcando así el género. En la historicista, las feministas estuvieron haciendo, por decirlo así, una investigación de tiempos atrás donde nace el tema del patriarcado, y Sherry Odner es la encargada de darles una respuesta a ellas por la parte antropológica y etnográfica, que abarcándonos históricamente años atrás, el dilema del patriarcado no tiene una fecha exacta de creación, y que volviendo a lo mismo, la mujer y el hombre, depende de cómo lo crea la sociedad. En la culturista nos habla de que la mujer y el hombre, o sea, tienen lo mismo, pero siempre tienen cierta desigualdad o ciertas diferencias. Lo que nos habla Sherry Odner de esto es que culturalmente esto no abarca, que prácticamente el machismo y la subordinación hacia la mujer viene ya por parte de cómo la sociedad lo organiza y lo establece y lo construye. La categoría de género como herramienta teórico-política.
Las feministas decían que en el ámbito público, o más bien en lo político, las mujeres casi no tenían mucho acceso como los hombres. Entre ellas se da una visibilización de las mujeres y la subordinación social de la mujer. En la visibilización, ellas quieren tener más reconocimiento por el ámbito en los que ellas se establecen, que ellas también pueden generar ciertos ingresos al hogar y pueden establecer también ciertos trabajos en los que los hombres destacamos. Y en la subordinación social de la mujer, ellos lo abarcan de que eso ya no viene de parte del poder del Estado o lo parte político, sino que viene ya más bien sobre cultura y sobre en la parte educacional, en el cual la mujer siempre lo establecen como que debe ser la ama de casa. Gracias.